preguntábamos todo el tiempo cuando veíamos las imágenes en vivo de lo que pasó esa tarde de furia en la Plaza del Congreso, de dónde permanentemente sacaban los violentos los proyectiles de los que se hacían para agredir sin parar. Fueron varias horas seguidas y era impresionante porque de a ratos era una ola de piedras, de baldosas que caían sobre los escudos de la policía y después sobre las cabezas de todo el mundo. ¿De dónde lo sacaban? Y de los monumentos históricos, de las baldosas, de los tachos de basura, de los bancos de la plaza, de los mármoles, de lo que encontraron a su paso. Como salvajes picaron absolutamente todo lo que los rodeaba. Ahora el problema es lo que va a costar ponerla en condiciones. Y hay un número, ya lo difundió el gobierno de la ciudad. Es un número que puede alterarse con el correr de los días cuando empiecen a trabajar. Pero el presupuesto da 37.732.059 pesos. Wow. Es decir, poco más de 37 millones de pesos para arreglar la Plaza de los Dos Congresos y sus inmediaciones, porque tengan en cuenta que ya había habido destrozos el jueves pasado, en la primera de las marchas en contra de la reforma provisional. A grandes rasgos, no le quiero marear con números, pero los destrozos provocados el jueves costará 14 millones y pico de millones de pesos repararlos. Y los del lunes, otros 23 millones. Y así llegamos a ese número gigante que está en pantalla. Para conocer acerca de cómo se hacen estos presupuestos, cómo se hace para empezar a arreglar, incluso para hablar de pérdidas irreparables, estamos con Emilio Raposo Varela, que fue presidente de la Comisión de Patrimonio de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, para eso es necesario ser legislador porteño también. Gracias por su presencia en este lugar. Primero quiero arrancar por la parte más sentimental y un tanto obvia, y es que ¿qué sintió cuando vio las imágenes? Pero no a las imágenes de violencia, ya todos a grandes rasgos tenemos una opinión, pero usted como presidente de la comisión que se encarga, entre otras cosas, de arreglar o de embellecer, cuando veía que volaban las piedras, ¿qué sentía? Bueno, primeramente como arquitecto y como ciudadano, un dolor inmenso porque es deteriorar lo que es de todos y sabiendo que reponer algunas cosas son irrecuperables y otras podrán ser recuperables con gran esfuerzo. Entonces, lo lamentable es que hacía ya un mes y medio recién se había reinaugurado la Plaza de los Dos Congresos, que salió 60 millones de pesos. Ponerla toda en valor, el riego, restaurar los monumentos, es decir... habían limpiado, ¿no?, los grafitis, me refiero a lo que hicieron lo que se inauguró hace 2 meses y pico. Era se cambió todo el solado, se puso todo un solado nuevo, también se puso césped, flora, bueno, se restauraron monumentos, es decir, se hizo un trabajo importante porque hay que reconocer que la Plaza de los Dos Congresos es monumento histórico nacional. Entonces tiene todo un trabajo de estudio previo para poder intervenir en un monumento histórico. Claro, claro. Y a partir de las roturas del jueves y las del lunes, usted decía que hay pérdidas irreparables. ¿Cuáles son? Sí, el caso de las dos glorietas que están, digamos, enfrentadas, se han arrancado y han destruido lo que son las balustradas, todos esos balcones que tiene armados tipo glorieta, porque prácticamente hay piezas que van a tener, de las que quedaron, tomar los moldes para poder generar la réplica y poder restaurarlo. Pero la parte que es de mármol de Carrara prácticamente se va a utilizar algún otro material que no sea tan costoso porque es irrecuperable ese material. También decían, cuando nosotros avanzábamos con la cámara, íbamos conociendo todo lo que habían dejado estos salvajes, ¿no? Como resultado de la plaza. En un momento se detuvo la cámara en un lugar ya alejada del Congreso y ahí decía una persona que se ve que es del barrio que habían roto el frente a un edificio que era patrimonio cultural, o sea, cosas que son irreparables, que ya no tienen, por más que uno pueda conseguir un mármol parecido, un hierro que pueda asemejarse al que había en esa puerta, ya está.
Sí, el daño ya está hecho. El grado de violencia mismo ocurrió hace poco en una de las marchas de protesta en Bolívar 1, lo que era antes la jefatura de gobierno también. La municipalidad, ¿no? Claro, se destruyeron todos los escalones. Lo que vos comentabas, eso ocurrió en varios frentes de varias casas. Exacto. Y que tenían 2 escalones, esas casas antiguas de portal de madera, que fueron arrancados totalmente hasta la base de ladrillo. O sea, se ve que tenían herramientas y con eso trabajaron con cierta alevosía y premeditación. Cuando se hacen estos presupuestos, en este caso, por ejemplo, ¿cómo se hace? ¿Se hace un relevamiento en el lugar o hay documentos que permitan saber? Porque voy ahora a cosas más simples, ¿no? Los tachos de basura o los contenedores, digamos, que no son ni monumentos, ni tienen 100 años, que duele mucho más. Eso se repone inmediatamente. Y eso se hace, insisto, una recorrida en el lugar, un barrido de, bueno, acá había un tacho, acá quedó la mitad, o eso está documentado y es más fácil de saber. No, todo eso está documentado en el Ministerio de Espacio Público, las ubicaciones de los contenedores, los cestos, todo está documentado. Entonces, a través de un relevamiento se arma un diagnóstico y se hace con un pliego de condiciones donde uno tiene ordenado por rubros para ir completando las necesidades que lleva. Lo más costoso va a ser que algunas cosas van a llevar mucho tiempo porque hay que generar moldes, como le comentaba yo, de la glorieta, las balustradas, que las balustradas son esas piezas que van debajo de lo que uno le dice la baranda, y que esas piezas hay que generar el molde y volver a hacerlas para que queden lo más original posible. Digamos, de original ya no va a tener nada porque ya se perdió el material original. Si bien han pasado muchas protestas en general, pero esta fue bastante dolorosa, ¿no? ¿Alguna vez en lo que va de estas protestas agresivas en esta plaza, en Plaza de Mayo, en algún otro de los escenarios a donde se suelen reunir las personas que quieren, en principio, protestar o hacerse escuchar, pero después deviene en otra serie de situaciones, había experimentado algo semejante a lo que sucedió? No, yo recuerdo en los años 70 de esas protestas que también fueron violentas con quema de coches, pero este grado de vandalismo hacia el patrimonio de todos, no. Es decir, dañar el espacio público, lo cual demostraba una gran inconsciencia y un odio interno de agresión contra otros, porque uno puede protestar, puede reclamar, puede decir algo a viva voz, puede poner una pancarta, puede generar a través de alguna escenografía, generar una protesta para llamar la atención, pero esto de ir directamente a agredir, a romper, yo creo que si no hubiera estado la fuerza pública, hubieran entrado al Congreso y hubiera sido peor todavía. Y a este número, ¿no?, de 37 millones, bueno, recién dimos el número exacto, se llega solamente sumando, digamos, reposiciones, materiales, etcétera, o también incluye las horas hombre que debe llevar, sacar un molde, averiguar presupuestos, no sé si hay que viajar a algún determinado lugar en donde se hace esto, o sea, ¿cómo se llega a ese número? No, generalmente ese número que ha planteado el Ministerio es teniendo en cuenta el costo completo de mano de obra. Puede ser que ocurra algún deterioro o que a medida que se va arreglando surja que o sea, cuando pues es una aproximación esto, ¿no? Claro, yo como arquitecto cuando tengo que hacer una remodelación, uno dice la remodelación tal cosa, pero uno cuando trata de mover algún material puede ser que se afecte otra cosa, ¿no? Claro. Pero más o menos lo que se trató de buscar es tener un valor lo más exacto posible para saber el daño y que lo vamos a tener que pagar todos los porteños. ¿Y todos los materiales están en nuestro país? ¿Algo no hay y hay que salir a buscarlo a otro lado? No, en general todos los materiales están acá. Lo que seguramente, lo que yo he escuchado a través del ministro de Espacio Público, es que no se va a poder reponer el mármol de Carrara, porque eso obviamente no lo tenemos, pero además el costo, y me parece que también este grado, esperemos que no se vuelva a repetir este grado de protestas con este nivel de agresión, ¿no? ¿Y por qué no hay mármol de Carrara?
Son mármoles especiales, todo esto fue traído importado en su momento. ¿Es que no hay o que son muy caros? Digamos, si tuvieran un presupuesto ilimitado, a ver, en ese caso, pero el costo es muchísimo, y creo que las prioridades hoy son otras, no es un material abstracto, sino que hay otras necesidades más importantes, lo cual hay que complementar. De otras épocas, y esto fue de siglo 1914, con todo en la celebración del 1910 de los 100 años, son proyectos de urbanismo. El parque, la Plaza de los Dos Congresos fue diseñado por Thais. Ese fue el que hizo los grandes parques de Buenos Aires. Paisajista. Diseñó los bosques de Palermo. Los bosques de Palermo, y que él vivía donde hoy es el Botánico, que esa era la casa de Thais. Claro, había mucha plata en esa época. De hecho, los edificios o materiales más nobles, y la gente tal vez los cuidaba más, no sé, digo. Sí, porque... bueno, más allá de que no rompían con un martillo, ¿no? Una manifestación. Por ahí sí, no sé. Pero sí, viene de la época en la que Buenos Aires era la reina del plata, que cuentan, ¿no? Los turistas que llegaban y que éramos la París de América del Sur, que eso quizás nos quedó el mote, pero ya no parecemos tanto a París. En esa época sí, ¿no? Era Buenos Aires era un calco. Lo que pasa es que Buenos Aires tiene sectores que son muy parecidos a distintos ámbitos de espacio público de Europa, llámese de París, de Madrid. Muchas veces la Avenida de Mayo, yo siempre digo, si uno camina mirando para arriba, uno piensa que está en la Gran Vía de Madrid, es decir, es muy similar, o la avenida Diagonal Norte, que es una avenida que uno piensa que está en un país en Europa, que mismo ahora se están restaurando muchos edificios y se está poniendo iluminación para darle valoración, y que la ciudad no solamente se disfruta de día, sino también de noche. Es decir, si bien el patrimonio es algo que parece abstracto, está mucho relacionado con la cultura, el turismo, la gastronomía, y a su vez es parte de la identidad y la pertenencia, y valorizarlo y cuidarlo es un poco mantener esa esencia. Claro. ¿Y cuánto tiempo, por experiencia, le pregunto, experiencia suya, puede llegar a demorar la reconstrucción de la Plaza de los Dos Congresos y las calles aledañas, etcétera? Eso va a depender de los procesos, cómo se vayan ensamblando la obra, digamos, porque no es solamente el solado de la plaza, sino que hay que también recuperar. ¿Qué es el solado? El solado son las baldosas. Okay. Sí, por mi vicio profesional de arquitecto. También sobre las veredas adyacentes, ¿sí? De las veredas de los frentistas y mismo la Avenida de Mayo. Es decir, el deterioro no fue solamente ahí, también algún deterioro sobre la 9 de Julio y Avenida de Mayo. Es decir, es un conjunto de elementos que habrá que verlo en el tiempo. Podrá llevar 2 meses, pero esas balustradas y esas glorietas por ahí va a llevar un poco más de tiempo, porque hay que hacer los moldes y hay que fraguar y hay que colocar y después generarle toda la protección, digamos, para que quede al estilo de lo que estaba originalmente. Y nunca va a poder hacer eso aparte. Eso a mí me produce una tristeza. Lo mismo cuando veo, pero no sé, el frente de una casa manchado con aerosol, o gente que simplemente hace lo que quiere con el espacio público. A mí me produce muchísima tristeza. El gobierno de la ciudad tiene un equipo que está yendo por los barrios, limpiando y pintando los frentes. Porque la única forma además de poder sancionar, es cuando lo escriben lo limpian. Mucho pasó con los subtes, ¿no? Que antes hubo una época que los graficaban. Estaba de moda. Sí, lo limpiaban, los volvían, hasta que por cansancio, es como decir, la obra que ellos supuestamente hacían, que era vandalismo, no era un graffiti, al no poder ser expuesta ya no tenía sentido. Entonces, creo que lo que hay que hacer, la perseverancia, lo ideal ahora es tratar de volver al valor original lo más que se pueda, restaurarlo. Lo que sí tenemos que empezar a tomar conciencia de cómo ejercer nuestro derecho cívico y cómo protestar sin dañarnos a nosotros mismos. ¿Y hay antecedentes? No sé si es una pregunta para su área, de su experiencia, pero que el gobierno de la ciudad en este caso recupere algo de ese dinero de parte de quienes lo hicieron, el daño, no sé si a través de si se puede identificar, después de un juicio penal, que venga la parte civil diciendo, bueno, se encontró que determinado movimiento, determinadas personas fueron las que provocaron daño. Es una causa penal, ¿no? Dieron a un transeúnte, un policía, lo que fuere. Después no viene una parte civil de, bueno,
Tengo entendido, paga algo. tengo entendido que ahora tiene que intervenir la justicia a través de la fiscalía. O sea, obviamente muchas... Sí, por casos penales sí, pero digo, después viene esa parte civil como para que el gobierno de la ciudad... En la recupere medida que se plata. puede ir identificando, se podrá ir tratando de ir recuperando. Sí, ¿pero pasó alguna vez? Esa es la pregunta. Sí, alguna vez ha ido ocurriendo a veces tienen que, cuando tiene la sanción, por ahí no es tanto lo económico, sino que es la sanción a través de una probation, de que tiene que hacer una actividad como para que no lo vuelva a repetir, ¿no? Okay. Es decir, generalmente estos daños los vamos a pagar todos los porteños con el erario público a través de los impuestos. Claro. O sea, estos impredecibles son los que no están en el presupuesto anual, pero hay que ir... hay siempre un valor predeterminado. Esta pregunta por ahí es un poco rebuscada, pero desde lo simbólico, ¿no? Para alguien que trabaja con la arquitectura, con la belleza de las estructuras, con la estética, ¿qué les produce y qué significa para ustedes alguien que maltrate tanto, no solo a las personas, como se ha visto, sino maltratar el espacio que debiéramos tener y compartir todos, en otras condiciones, en otros términos? Para ustedes, ¿qué simboliza eso? Y es un dolor muy grande porque uno sabe lo que cuesta desde que genera un esbozo hasta que se llega a la concreción de esa obra y después mantenerlo, el esfuerzo que cuesta. Por ahí, al ser público de todos, no se siente tanto como si fuera algo propio. A mí me ha pasado alguna vez llamar la atención a alguien que está grafitando o está deteriorando y bueno, te responden con cierta agresividad, pero me parece que hay que ser tolerantes en el sentido de tratar de hacer un cambio cultural. Creo que lo que hay que evitar es estas manifestaciones. Yo siempre digo, hablando con otros colegas cuando estaba en la legislatura, es que debería haber un responsable o los responsables que hacen las convocatorias. Yo recuerdo como vecinalista de la Asociación Vecinal de Constitución ABECO, allá comencé por el año 96, mi primer evento que hice en la Plaza Constitución, que venía Garelo a tocar con la orquesta de tango, y bueno, se armó un escenario, yo hice todos los expedientes que me pidieron, y estaba todo el día que venía esa orquesta con la carpeta en la mano. A cada rato venía un inspector, usted tiene esto, tiene lo otro. Yo me hacía responsable, si la farola, si se rompía, yo me dije, espero que no pase nada. Claro. Entonces, si hay un responsable, ya se van a cuidar. Pero esto como fue... Claro, es decir, nadie hay, claro, y yo no creo que esto haya sido algo espontáneo, sino que fue organizado. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona entonces. Gracias, arquitecto. No, les agradezco a ustedes. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.